Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un grandioso y maravilloso día. Mi nombre es Mel Mora y les doy la bienvenida a este video. Como todos sabemos, México es un país multilingüe, es decir, que tiene lenguas nativas a lo largo del territorio nacional. Según los datos de INALI, o sea, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se sabe que hay 11 familias lingüísticas, de las que se despliegan 68 agrupaciones conformadas por 364 variantes. Así que imagínense lo difícil que sería aprender cada uno de estos dialectos o de estas variantes. Es por ello que debemos valorar y aprovechar todo esto para que las futuras generaciones aún lo escuchen y valoren sus raíces. Con esto podemos evitar que toda esta riqueza cultural que tenemos desaparezca por completo. Precisamente fue creada esta página para dar a conocer mi lengua, mis tradiciones y la cultura en la que yo vivo, de acuerdo a lo que me han heredado mis abuelos, mis padres y todo lo que al náhuatl respecta. Yo aprendí a hablar náhuatl desde que tengo uso de razón. Es más, yo no podía hablar español hasta que cumplí los 5 años. Y esto se debió en gran parte a que nací en un pueblo muy pequeño en la Sierra Norte de Puebla, un lugar con un nombre muy difícil de pronunciar, Xicalxochico, que por cierto en náhuatl significa el lugar de las flores de jícara, una población que en ese entonces tenía aproximadamente 60 habitantes. Todos los que vivían ahí eran nativos, por lo que no había ninguna otra opción para aprender a hablar español. No fue sino que hasta en el año de 1998 cuando mis papás tuvieron que cambiarse de ese domicilio yéndose a vivir a la cabecera municipal. Ahí fue donde ingresé a la escuela, a la primera escuela a la que yo asistí, al kinder, al Jardín de Niños Cuauhtémoc. Fue una etapa de mi vida muy triste, la pasé un poquito mal, porque yo no podía hablar español. Yo llegué hablando náhuatl y en esa escuela, en ese kinder, únicamente hablaban español y nadie me entendía y yo no entendía a nadie. Todo esto fue gracias a que mi abuela se oponía a que yo hablara español, porque desconozco ese tema, desconozco esa decisión de ella del por qué pues no quería que yo hablara. Incluso cuando mi papá o mi mamá me enseñaban así poquito a hablar en español, a decir sí, a decir no, ella pues se enojaba, ¿no? Y decía que no me enseñara el español. Llevo ya varios años haciendo videos en YouTube, pero nunca me había enfocado a un tema principal. Siempre hago 4 tipos de videos, que son tutoriales, entrevistas en la calle, videos de viajes y una sección que era la de clases de náhuatl. Así que lo pensé bien y decidí hacer una página exclusivamente para que ustedes vean videos en náhuatl. Ya sea que estés viendo este video para aprender náhuatl, para curiosear o simplemente buscando entretenimiento, te doy la bienvenida a esta página. Me gustaría que apoyaras este proyecto suscribiéndote a mi canal de YouTube, en donde subo contenido cada semana. De cualquier forma, te dejo los links de todas mis redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Mel Mora y pues nos vemos en un próximo video.